Con Mirna Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso. Una situación bastante compleja en la que está enfrentando la Comisión Asesora contra la Desinformación. Ha habido mucha reacción, ¿no es cierto?, respecto de el hecho de que esté alojada esta comisión en el Ministerio de Ciencias del Gobierno, quiero decir, ¿no? O sea, la relación de esta comisión con el gobierno es lo que para algunos, ¿no es cierto?, genera más polémica, pero lo más, reciente que se ha producido es que el Senado aprobó un proyecto que pretende declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación. El Partido Socialista, en paralelo, presentó ante el Tribunal Constitucional un escrito señalando que ellos no forman parte de este acuerdo. En fin, queremos hablar con una de sus integrantes y paso a saludar a Paulina Ibarra, quien además es directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, cientista política, magíster en comunicación y desarrollo. Paulina, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola Mirna, muchas gracias. La verdad es que un honor y un placer estar contigo hoy día en la mañana hablando de este importante tema. Imagínate lo importante que es para nosotros los periodistas. Pero, a ver, Paulina, partamos por el tema. Lo primero que te quiero preguntar respecto de esta declaración del Senado, ¿no? Este proyecto que pretende declarar inconstitucional la Comisión de Desinformación. ¿Qué opinión tienen ustedes? Mira, yo hablo como miembro de la comisión, no soy vocera en ese sentido, y yo creo que este es un tema que tiene que seguir su curso. Nosotros estamos actuando de manera autónoma e independiente, nuestro trabajo continúa, nuestros objetivos, el mandato que tenemos a través del decreto es súper claro. Entonces nosotros tenemos nuestra segunda reunión el día martes. Vamos a conversar más específicamente del reporte que tenemos que preparar, específicamente mirando, ojalá, a que este reporte quede listo antes del 28 de agosto, y estamos trabajando aceleradamente para eso. Y luego de eso seguiremos con nuestro mandato. Entonces, en términos de contingencia, lo que suceda para nosotros es importante porque forma parte de la agenda pública del país, pero hay que dejar que los procesos continúen. Paulina, ¿por qué crees que esta comisión contra la desinformación ha generado tantos anticuerpos? ¿Hay elementos que para ustedes tengan razones, ¿no? Y otros que definitivamente no se ajustan al espíritu que tiene la creación de esta comisión? Sí, y yo creo que es súper interesante para nosotros, un poco como observadores de lo que está pasando en la contingencia, que una comisión contra la desinformación haya generado y gatillado tanta desinformación. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con que quizás el decreto la gente lo está leyendo como quiere, para serte súper sincera, porque creo que es súper específico. Nosotros vamos a trabajar para entender un poco la situación de la desinformación en nuestro país. En ningún momento se mencionan los medios de comunicación. Como tú decías en un principio, esto es súper importante para la prensa y los medios de comunicación, pero nosotros lo vemos, o por lo menos yo lo veo desde otra perspectiva. Creo que aquí los medios de comunicación
son un aliado en esta lucha. Las periodistas, nosotros desde Fundación Multitudes trabajamos específicamente el tema de desinformación política de género, que es la que afecta a las mujeres que están en la vida pública, a las mujeres activistas que quieren entrar en la vida pública, en procesos, participar de procesos electorales. Y nosotros lo que vemos es justamente que hay muchas periodistas que hoy en día están afectadas por la desinformación y medios de comunicación que de una manera u otra se deslegitiman justamente por las campañas de desinformación que se generan en contra de ellos. Entonces, nosotros los vemos como un aliado, no los vemos como un enemigo, no son parte del sujeto de estudio que nosotros, en el cual nos estamos abocando, y por tanto creemos que esto es más que nada un tema de quizás falta de educación digital con relación a lo que es primero la desinformación y segundo el sujeto de estudio que nosotros tenemos, claro, que no son los medios sociales. Paulina, pero quiero entrar, vamos a ir a las características que tiene este consejo, ¿no? Y todo lo que pretende y sus objetivos. Pero solo para cerrar la pregunta en la que yo te planteaba que ¿por qué genera tantos anticuerpos? ¿Será una de esos anticuerpos que genera el hecho de que este organismo pertenezca al gobierno? Porque sería distinto si fuera un organismo autónomo, ¿no? Como pasa en otros países del mundo. ¿Será eso, dirías tú, una razón que explique, por ejemplo, lo que estamos conversando? Yo creo que justamente lo de la autonomía es súper relevante y por eso nosotros en la primera reunión de la comisión definimos, por ejemplo, que las decisiones se toman por consenso. Porque si tú veías en el decreto justamente dice que el Ministerio de Ciencia tiene una opinión o un voto dirimente, nosotros en definitiva lo que estamos haciendo es tratar de dialogar como se hace en la ciencia y también en las ciencias sociales, ese es un poco mi background, para llegar a acuerdos concretos y no tener que estar con votos. Y también me acuerdo que alguien dijo justamente lo del voto de la minoría. Yo creo que no es que alguien se quede sin una opinión o sin dar su posición o su voto, sino que simplemente nosotros queremos llegar a acuerdos concretos. Entonces, eso por primera parte, un poco para cerrar tu pregunta. Segundo, nosotros tenemos que empezar a hablar de Estado. Es la responsabilidad del Estado de llevar a cabo ciertas acciones y directrices para, por ejemplo, asegurarse que exista la protección de los derechos fundamentales y también de los derechos digitales, que hoy en día no hay mucha diferencia con relación a eso. Entonces, nosotros lo vemos como que desde el gobierno convocó en su rol o el Estado convoca y nosotros estamos actuando de acuerdo a esa convocatoria. Pero no es algo que hoy en día esté liderando el gobierno. Yo creo que nuevamente esta fue una acción de Estado de abrir el diálogo, como lo hemos visto en otros países. Es el gobierno el que dice, trabajemos, por ejemplo, el trabajo que hace la Unión Europea en el combate contra la desinformación, convocan justamente a múltiples actores, academia, sociedad civil, sector privado, para llevar a cabo este tipo de conversaciones y llegar a acuerdos que ojalá ayuden en el combate a la desinformación. Paulina, si lo único, por eso te digo, es que no quiero detenerme tanto en este punto porque quiero avanzar, pero solo para precisarte, es si el punto acá tiene que ver con que sea, con que este organismo esté alojado en el gobierno, a diferencia de lo que ocurre en otras, digamos, en otras experiencias, en que se trata de organismos distintos a los gobiernos, autónomos y que tienen exactamente los mismos objetivos, ¿no es cierto?, que persigue, por ejemplo, en la Comisión de Desinformación. Sí, entiendo tu pregunta, pero yo creo que estamos trabajando de manera autónoma y no sé a qué corresponde tanto ruido más allá de justamente una campaña de desinformación contra la Comisión de Desinformación. De otra manera no lo puedo entender. Perfecto. Y cuando el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, dice que esto no se resuelve con una comisión, sino que se resuelve en la ley, que haya una ley que establezca exactamente los elementos que dicen relación con temas como la desinformación, las fake news, etcétera. 100%. Hay 8 proyectos de ley en el Congreso parados en tramitación con relación a la desinformación, de manera transversal, desde el Partido Comunista hasta la UDI. Y quizás como partieron del año pasado no lo he revisado nuevamente, pero son transversales y todos hablan de sanciones, todos hablan de multas, todos hablan de castigo.
Desde mi perspectiva, por lo menos lo que yo creo como practicante en el trabajo justamente del combate a la desinformación, el fenómeno es tan complejo que tú no puedes aplicar una ley. No es aplicar una ley, porque nuevamente estarías hablando de regulación. Desde mi punto de vista, yo creo que ahí tiene que haber una corregulación donde todos son partícipes de cómo dentro de qué se enmarca. Y justamente en ese sentido también hay un vacío bien grande, porque se entiende hoy día que las redes sociales, las plataformas de redes sociales son medios de comunicación y no lo son. Son una industria tecnológica. Y yo creo que ahí hay como un gran tema. Entonces, yo en lo personal no estoy de acuerdo con el senador. Yo creo que aquí tiene que haber un acercamiento múltiple por la complejidad de la situación, que parte desde justamente establecer relaciones de trabajo permanente con la sociedad civil, con los medios de comunicación, que los veo como sujetos ¿no? A los que les afecta la desinformación, con el sector privado, pero también tiene que haber educación pública, tiene que haber trabajo de otra manera, ofreciendo herramientas y mecanismos justamente para que la ciudadanía aprenda a discernir qué es lo que es real. Cuando recibes un WhatsApp, ¿es esto real o esto es falso? Hay mecanismos para trabajarlos, y esto también necesita un análisis comparativo con lo que está haciendo en otros países y en otras regiones del mundo. Claro, no es, como decía, una solución única, aplicando regulación, eso no es cierto, y no sirve. Hay 8 proyectos de ley en este momento, y te digo, todos tienen grandes falencias y atentan justamente al tema de la libertad de expresión. Ya, vamos ahora a los objetivos que tiene esta comisión, y lo que primero quiero preguntarte es, ¿cómo se hace esto en otras partes? Yo tengo entendido que en el Reino Unido en particular hay mucha regulación por agencias independientes, etcétera, etcétera, pero existe. ¿Qué significa cuando regulamos? Porque otros dicen, ojo, que eso puede afectar la libertad de expresión. ¿Qué significa en ese sentido esta regulación? Bueno, la regulación, que por lo menos la corregulación, que es el mecanismo desde el cual hablamos desde Fundación Multitudes, involucra un trabajo entre academia, Estado, sociedad civil y sector privado. Y sí, hay muchos países donde la regulación es súper fuerte, pero apunta específicamente al trabajo de la industria de las plataformas de redes sociales. Y déjame detenerme un poquitito en este punto, sí, porque ahí va al tema justamente de la educación digital. He conversado con muchos medios con relación a este punto y me dicen, entonces ustedes lo que van a hacer es van a revisar nuestras redes sociales, porque los medios tenemos redes sociales. Los medios de comunicación, como las personas, tienen perfiles en redes sociales. Los medios de comunicación no son una plataforma de red social. La plataforma de redes sociales es la típica. Facebook, Instagram, ahora salió Thread, TikTok. Esas son las plataformas de redes sociales. Y eso es una industria que tiene que estar regulada como en cualquier otra parte del mundo y como cualquier otra industria. Lo que pasa es que en regiones como la nuestra, en América Latina y el Caribe, esta industria no se ve como tal. Y ahí es donde viene la confusión de lo que pasa, por ejemplo, con las discusiones que estamos teniendo con relación a si esto no tiene que ver con algún tipo de regulación extra sobre los medios de comunicación. Y eso no es así. Entonces, ¿es importante llevar a cabo regulación? Sí. Porque la autorregulación en las plataformas de redes sociales no ha funcionado. La autorregulación es justamente lo que tiene que ver con la generación de contenido, ¿no? Y la gobernanza de estos contenidos en las plataformas de redes sociales. Y adivina qué, esos contenidos están generados por nosotros. Entonces ahí es donde... Entonces estamos hablando de lo que ustedes van a hacer. Tiene que ver única y exclusivamente con establecer plataformas de redes sociales. O sea, que tú las mencionaste, Facebook, TikTok, Twitter, Thread o qué sé yo, todas las plataformas que conocemos. Y entonces, ustedes... Y hay una discusión interna con relación a plataformas digitales. ¿Me entiendes? A ver, por ejemplo.
ahí es nuevamente, es una discusión interna que estamos teniendo, porque también hay ciertas definiciones que se tienen que hacer para llevar a cabo el trabajo y definiciones que nuevamente tienen que ser consensuadas. Pero es que ahí te quiero preguntar, porque la plataforma digital, por ejemplo, nuestro medio es un medio digital. ¿Cómo entra ahí en un medio digital como El Mostrador nosotros estamos más que nada teniendo la discusión como, por ejemplo, a las plataformas de mensajería, WhatsApp, por ejemplo. No a tu presencia, no a la presencia de un medio digital, sino que a otras plataformas que de alguna manera u otra interactúan con la ciudadanía en formato digital. Entonces ahí es donde, por ejemplo, nuestra conversación es, bueno, ¿qué pasa con WhatsApp? WhatsApp es parte de una plataforma de red social, Meta, que es el dueño hoy en día de Instagram, Facebook, Threads y WhatsApp, entre otros. Entonces, pero no está referido, cuando hablamos de plataformas digitales, no está referido a la presencia digital de una persona o de un medio de comunicación o prensa o institución, etcétera. Correcto. Paulina, como sabemos que hoy día las fake news se convierten en un verdadero virus, ¿no es cierto?, que contamina las redes sociales. Está el famoso algoritmo que hace que las personas reciban aquella información que da cuenta de su sistema de creencias, por lo tanto te vas encapsulando, se pierde, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener acceso a información fidedigna, veraz, la gente se crea a pie juntilla todo lo que circula, y hemos visto cómo candidatos y presidentes como Donald Trump ha logrado llegar a la presidencia también sobre la base de una fuerte campaña de desinformación. ¿Cómo se resuelve esto en países como Estados Unidos? Todo el tema que estamos conversando, ¿qué mecanismos hay allá para poder regular esto? Ninguno. No existe. Ya. No, pero quiero volver un poquitito a algo que mencionaste. Fake news, noticias falsas. Yo voy a pedir que dejemos de hablar de noticias falsas, porque no existen. Las noticias eso? Per se es un oxímoron. Las noticias per se son la transmisión de un contenido que está verificado. Ahí la debida diligencia que hacen los medios es súper claro. Entonces, lo que sí podemos hablar es de contenido falso. ¿Ya? Entonces tenemos la desinformación, que es contenido falso, que es contenido no verificado, que está está publicado con la intención de deslegitimizar a alguien o algo. La misinformación, que es cuando se hace ese mismo ejercicio sin saber que esa información es falsa, sin la intención de dañar. Y la malinformación, que es cuando publicamos información verídica, no estoy hablando de noticias, información verídica, real, con la intención de hacerle daño a algo o a alguien. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer hoy en día es dejar de hablar de noticias falsas, porque eso no existe. No está definido, no existe para nada. Entonces, volviendo a tu pregunta de qué hacemos para regular, en Estados Unidos hay un tema muy, muy importante y muy trascendental que justamente tiene que ver con algunos derechos fundamentales y cómo la ciudadanía hoy en día, lamentablemente, en muchos casos, pero por culpa de administraciones anteriores de Estados Unidos, entienden y subentienden que en realidad la desinformación es de contexto político y por tanto la gente la puede comunicar porque en realidad lo que ellos creen que están comunicando es la verdad. Y ese es un tema que pasa específicamente por la falta de educación digital y la falta de regulación también de las plataformas de redes sociales. Entonces, Paulina, cuando vemos... Y en Europa, perdona que te interrumpa, pero ¿y en Europa cómo se resuelve eso? En Europa no se ha resuelto y no quiero que quedemos con la impresión de que esto ni siquiera está cerca de resolverse en ningún sentido. El contenido falso se disemina en un 67% más rápido que el contenido verificado. Eso para decirte un tema. Entonces, nosotros vamos en una carrera muy rápida en el cual no hay soluciones específicas. Pero, por ejemplo, en Europa lo que se está haciendo es justamente tener este tipo de diálogos convocados por los estados, individualmente o a través de la Unión Europea, con plataformas, con multilaterales, con plataformas internacionales como, por ejemplo, UNESCO, UN Women, OSD,
incluyendo también las conversaciones que se están teniendo con la relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión. Perdón, es que la cabeza me pasa por inglés. No, está súper bien, pero por eso es que te lo pregunto, porque yo he estado... Estos diálogos sí, es justamente lo que hay que tener para llegar a una conversación y una discusión en donde tengamos ciertas definiciones sobre las cuales podamos construir algo. Porque si yo te pregunto hoy en día, ¿qué es lo que tú crees que es desinformación? Lo más probable es que lo que tú me digas esté alejado de quizás definiciones que ya están consensuadas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es justamente tener este tipo de conversaciones a través del Estado, a través de organismos internacionales, con la sociedad civil, con el sector privado. Por ejemplo, hace 2 años, la Unión Europea llevaba hasta octubre del año pasado 2 años trabajando en el Digital Service Act, el acto con relación a los servicios digitales. Mira, otra definición más. Y en ese sentido se demoraron 2 años para llegar a ciertos consensos, y este acto no será ejecutado hasta enero del 2024. Entonces ya va a estar pasado un poquito de moda, ¿no es cierto? Porque hay nuevas cosas que se van incorporando a la discusión. Pero en ese acuerdo se hacen algunas definiciones importantes que justamente, por ejemplo, lo que mi organización mira en cómo seguimos hacia adelante. Paulina, como se nos va acabando el tiempo, y quiero solo preguntarte respecto de esto que tú señalas, que es un informe que ustedes tienen que entregar de aquí al, te entendí, 28 de agosto. ¿Qué es ese informe? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Cuál es el mandato que tienen? Y si esta comisión se va a permanecer en el tiempo, ¿no? Va a permanecer en el tiempo, digo. Esta convención tiene un principio y un fin, ojo, por decreto. Nosotros en un año tenemos que trabajar para lograr esos 2 objetivos. El primero es hacer un reporte. En ese reporte nosotros vamos a ver un poco la situación, el estado de situación de la desinformación en Chile, con mucho análisis de quizás de documentación e información y datos que hoy en día existen, también mirando la experiencia comparada no solo en nuestra región, pero también en otras regiones, lo que han hecho otros organismos, estados, sociedad civil. Y en base a eso, nosotros después vamos a seguir a nuestro segundo objetivo, que es hacer recomendaciones que en ningún caso van a ser exclusivas con relación a política pública, porque nuevamente lo que yo te contaba un poco es que este es un problema súper complejo. Entonces, en ese reporte nosotros queremos ver cuál es la situación, qué es lo que están haciendo, qué es lo que se ha hecho, cómo se ve, etcétera, un compilado, ¿no? También de todas estas definiciones que andan sueltas por ahí, y un compilado también de los datos que hoy en día existen. Hay que ver otros temas también. Por ejemplo, hoy en día se está discutiendo justamente la política nacional de inteligencia artificial, la ley de protección de datos, que ya salió, que se está trabajando, el proyecto de ley de transparencia 2.0. Esto no funciona solo. Entonces, esa es la idea, un poco hacer un repositorio de todo lo que existe, y en base a ese repositorio hacer nuestro análisis de cuál es la situación actual de la desinformación en nuestro país, y luego de eso podemos avanzar al segundo objetivo. Ya, y te quiero pedir, y permíteme preguntarte, porque tú formas parte, eres directora además de la Fundación Multitudes, directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, y quiero preguntarte, Paulina, permíteme sacarte de este tema. ¿Cuánto les ha afectado, Paulina, el caso convenios, todo lo que se ha discutido, ¿no? Y que ha salido, ¿no? A partir de ese hecho. Mira, en relación a nuestra organización, no. Yo creo que a nivel general, por supuesto, la sociedad civil, y esto muy a nombre de Fundación Multitudes, ¿no? La sociedad civil se ha visto profundamente afectada por unas pocas manzanas malas, ¿cómo se dice? Unas pocas manzanas podridas. Y es un error, primero, poner a toda la sociedad civil en tela de juicio y en el mismo saco. Eso, número 1. Número 2, hoy día existen mecanismos de rendición de cuentas por ley a la cual nosotras estamos sujetas como instituciones sin fines de lucro. Y esos mecanismos son justamente los de transparencia, los de rendición de cuentas, los balances contables que hay que entregar a Hacienda todos los años. En muchos casos, por ejemplo, hay organizaciones que hacen la FECU social, hay otros que usan otros mecanismos como lealtad,
la transparencia. Entonces, primero que todo, mal que nos pongan a todos en el mismo saco, porque el trabajo que hace la sociedad civil, no solo a nivel nacional, a nivel internacional es tremendo. Por darte un ejemplo, en la comisión hay 3 organizaciones de la sociedad civil, todos trabajando en derechos digitales de distintos puntos de vista, haciendo trabajo no solo a nivel nacional. Nosotros hicimos una encuesta en el 2021 con las parlamentarias chilenas para entender cómo las afectaba el fenómeno de la desinformación. Entonces nosotros estamos generando constantemente datos y muchos insumos que al final van a alimentar políticas públicas de una manera u otra. Entonces yo creo que en ese sentido estoy muy atenta a lo que salga de esta comisión que se crea justamente para aumentar la transparencia de las instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, hoy en día hay mecanismos y yo creo que es mucho más importante enfocarnos en mejorar esos mecanismos que justamente, y como decía María Jara Quemada en su momento, la presidenta de esta comisión, que hacer leyes sobrecalientes, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que hacer un análisis, pero por sobre todo entender que el trabajo de la sociedad civil en nuestro país es histórico y bueno, que no todas las manzanas están podridas. Ya, pues, Paulina Ibarra, directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, integrante de la Comisión contra la Desinformación, cientista política, magíster en comunicación y desarrollo. Pucha, que tenía hartos títulos. Muy bien. Pues, no. Muchísimas gracias, varios. Paulina. No, pero está súper Okay. bien porque además creo que es importante compartir contigo, despejar dudas y establecer en definitiva cuáles son los objetivos principales que tiene esta entidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz de responder preguntas en el futuro, preguntas más técnicas con relación justamente a definiciones. Te vamos a seguir preguntando cuando ya se acerque el momento de la entrega de ese informe. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Gracias a ti, Mirna. Buen fin de semana también. Igualmente, que estés muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos el lunes a las 8 en punto aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Que tengan un buen fin de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos